La tradición astrológica presenta a Tauro como el gran guardián de la permanencia, la fertilidad y la confianza en los ritmos de la naturaleza. Dentro de ese simbolismo, la fe no aparece como una adhesión ciega a un dogma, sino como una fuerza silenciosa que crece igual que una semilla bajo la tierra, invisible durante mucho tiempo, pero destinada a convertirse en un árbol capaz de resistir tormentas, estaciones y siglos. La fe de Tauro es la convicción de que aquello que posee raíces profundas terminará floreciendo, aunque el mundo entero parezca impaciente. Gobernado tradicionalmente por el planeta Venus, Tauro representa la armonía entre la materia y el espíritu. Su fe nace de la experiencia, de la observación y de la certeza adquirida tras innumerables pruebas. Mientras otros signos buscan respuestas en el vértigo de lo desconocido, Tauro encuentra lo sagrado en la continuidad, en el trabajo constante, en la belleza de las cosas sencillas y en la capacidad de construir un legado que sobreviva al paso del tiempo. En la visión épica del zodiaco, Tauro avanza como un coloso que no necesita correr para conquistar montañas. Cada paso deja una huella firme sobre la tierra. Cada decisión fortalece un camino que otros podrán recorrer. Su fe no depende de promesas grandiosas, sino de la certeza de que toda gran obra comienza con una piedra colocada en el lugar adecuado. Cuando los vientos de la incertidumbre sacuden los reinos de la existencia, Tauro simboliza la fortaleza de las murallas antiguas que permanecen en pie después de incontables asedios. Su espíritu recuerda que la resistencia puede ser una forma superior de valentía. Allí donde otros abandonan por agotamiento, Tauro permanece. Allí donde muchos dudan, Tauro continúa edificando. La fe taurina también está profundamente ligada al valor de la abundancia. No se trata únicamente de riqueza material, sino de la confianza en que el universo responde al esfuerzo paciente. Cada semilla sembrada con dedicación posee el potencial de multiplicarse. Cada acto de disciplina prepara una futura cosecha. Cada sacrificio consciente se convierte en la base de una prosperidad duradera. Desde una perspectiva simbólica, Tauro representa la unión entre la fuerza física y la serenidad interior. Su fe enseña que el verdadero poder no necesita exhibirse constantemente. Como una montaña, permanece inmóvil mientras el paisaje cambia a su alrededor. Esa estabilidad inspira confianza, seguridad y esperanza en quienes buscan refugio durante los tiempos difíciles. En los antiguos relatos asociados al toro sagrado, este animal encarnaba la fertilidad, la resistencia y el poder creador. Civilizaciones de distintas épocas lo contemplaron como un símbolo de vida, protección y renovación. La astrología heredó parte de ese imaginario, transformando a Tauro en el custodio de los recursos, de la tierra fértil y de la continuidad de la existencia. Su fe surge precisamente de esa conexión ancestral con las fuerzas permanentes de la naturaleza. La grandeza de Tauro no consiste en conquistar el mundo mediante la velocidad, sino en transformarlo mediante la perseverancia. Cada obstáculo representa una roca destinada a fortalecer la determinación. Cada demora se convierte en una prueba destinada a consolidar el carácter. La fe permanece intacta porque comprende que los frutos más valiosos requieren tiempo para madurar. Existe una dimensión espiritual donde Tauro simboliza la confianza absoluta en el orden natural del universo. Las estaciones cambian sin precipitación. Los árboles no apresuran su crecimiento. Los ríos encuentran el océano sin perder su identidad. La fe taurina contempla esos ciclos como recordatorios de que todo proceso auténtico posee un ritmo propio imposible de acelerar artificialmente. En el terreno emocional, esa fe se expresa mediante la lealtad. Tauro cree en la permanencia de los vínculos sinceros, en la fuerza de las promesas cumplidas y en la importancia de sostener aquello que merece ser protegido. La fidelidad no surge de la obligación, sino de una profunda convicción de que los valores verdaderos adquieren poder precisamente porque resisten el paso del tiempo. Cuando aparecen dificultades, Tauro rara vez interpreta los desafíos como señales de derrota. En la narrativa astrológica, cada crisis representa una oportunidad para fortalecer los cimientos antes de levantar estructuras aún más sólidas. La paciencia deja de ser una espera pasiva y se transforma en una disciplina heroica capaz de convertir los años en aliados. La conexión con Venus añade una dimensión luminosa a esta fe. La belleza deja de ser un lujo para convertirse en una manifestación del equilibrio universal. El arte, la música, la naturaleza, la buena mesa y los espacios armoniosos recuerdan que la existencia también está destinada a ser disfrutada. La fe taurina reconoce que cuidar de la belleza significa honrar la vida misma. En la epopeya zodiacal, Tauro no busca coronas efímeras ni victorias pasajeras.
Su verdadera conquista consiste en construir aquello que permanece cuando desaparecen las modas, las prisas y los aplausos. Los castillos del espíritu se levantan piedra sobre piedra, con paciencia casi infinita, hasta convertirse en fortalezas imposibles de derribar. Así, la fe de Tauro simboliza una llama serena que nunca necesita convertirse en incendio para demostrar su poder. Arde con constancia, ilumina sin agotarse y atraviesa las noches más largas conservando intacta la esperanza de un nuevo amanecer. Dentro del lenguaje simbólico de la astrología, representa la confianza en que la firmeza, la paciencia, la lealtad y el esfuerzo sostenido terminan abriendo las puertas de las mayores conquistas, aquellas que permanecen vivas mucho después de que las batallas hayan terminado. La fe de Tauro también encuentra una de sus expresiones más profundas en la relación con el tiempo. Mientras otros símbolos zodiacales contemplan el tiempo como un adversario que debe ser vencido o acelerado, Tauro lo considera un aliado silencioso. En la tradición astrológica, cada jornada representa un bloque de piedra destinado a levantar un templo invisible cuya construcción puede prolongarse durante toda una vida. Ninguna obra verdaderamente grandiosa nace de la impaciencia. Esa comprensión convierte a Tauro en el arquitecto de los destinos duraderos, capaz de confiar incluso cuando los resultados permanecen ocultos bajo la superficie. En esa visión épica, la fe no consiste únicamente en creer que llegará la recompensa, sino en actuar cada día como si el futuro ya estuviera siendo edificado. Cada esfuerzo alimenta una fortaleza interior que nadie puede contemplar desde el exterior. Como las raíces de un bosque milenario, el verdadero crecimiento ocurre en silencio antes de manifestarse con toda su magnificencia. Existe además una estrecha relación entre la fe taurina y la capacidad de soportar el peso de las responsabilidades. Allí donde otros perciben cargas insoportables, Tauro descubre la oportunidad de demostrar la amplitud de sus hombros espirituales. La astrología atribuye a este signo una energía capaz de transformar las obligaciones en pilares de estabilidad. Cuanto mayor es el compromiso asumido, más sólida puede llegar a ser la estructura del carácter. Esa fortaleza encuentra su origen en el elemento tierra, cuya naturaleza simboliza todo aquello que puede sostener la vida. La tierra recibe la lluvia sin orgullo, soporta el calor sin desesperación y atraviesa el invierno sin olvidar la llegada inevitable de la primavera. Del mismo modo, la fe de Tauro aprende a convivir con los ciclos sin permitir que ninguno de ellos destruya la esperanza. Cada estación posee una enseñanza diferente, y todas resultan necesarias para completar el viaje del alma. En numerosos lenguajes simbólicos, la riqueza espiritual de Tauro no depende de acumular bienes, sino de desarrollar la capacidad de conservar aquello que realmente posee valor. La fe enseña a distinguir entre lo pasajero y lo permanente, entre el brillo fugaz y la luz auténtica. Así, la verdadera abundancia consiste en reunir experiencias, vínculos, conocimientos y principios que ninguna dificultad pueda arrebatar. La épica taurina también se manifiesta en la serenidad con la que enfrenta los desafíos inesperados. Su poder no nace de reacciones impulsivas, sino de una calma que permite observar el horizonte incluso cuando las tormentas cubren el cielo. Esa serenidad no representa pasividad. Al contrario, constituye una fuerza disciplinada que administra cada movimiento con precisión, evitando desperdiciar energía en conflictos innecesarios. Dentro del simbolismo astrológico, Tauro aparece como el guardián de los tesoros invisibles. No se trata únicamente de proteger bienes materiales, sino de custodiar la confianza, la palabra dada, la memoria de los antepasados y los valores que mantienen unida a una comunidad. Su fe convierte esos principios en auténticos estandartes capaces de atravesar generaciones sin perder su significado. También existe una dimensión contemplativa que rara vez recibe suficiente atención. Tauro encuentra inspiración allí donde la naturaleza despliega su lenguaje silencioso. El crecimiento de un árbol, el curso constante de un río, la firmeza de una montaña o el florecimiento de un campo recuerdan que la creación nunca actúa con precipitación. Cada elemento sigue un ritmo perfecto, y esa armonía fortalece la convicción de que los grandes procesos del destino también necesitan madurar antes de revelar todo su potencial. En esta narrativa simbólica, la paciencia deja de ser una simple virtud para convertirse en un auténtico poder. Quien domina la paciencia domina el miedo a la espera. Quien vence ese miedo descubre una libertad desconocida para quienes viven sometidos por la urgencia. Tauro representa precisamente esa victoria silenciosa sobre la ansiedad del resultado inmediato. La fe taurina también inspira una forma particular de liderazgo. No necesita imponerse mediante discursos grandiosos ni conquistar voluntades por la fuerza.
Su autoridad surge del ejemplo constante, de la coherencia entre las palabras y los actos, y de la capacidad para permanecer firme cuando las circunstancias invitan a abandonar. Esa estabilidad genera confianza y convierte su presencia en un punto de referencia para quienes buscan seguridad en medio de la incertidumbre. La tradición astrológica interpreta igualmente que cada desafío superado fortalece una especie de armadura invisible. No es una coraza construida para aislarse del mundo, sino una protección nacida de la experiencia acumulada. Cada dificultad vencida añade una nueva capa de sabiduría, permitiendo afrontar las siguientes pruebas con mayor serenidad y convicción. La culminación de esta fe no se alcanza mediante conquistas espectaculares, sino a través de una transformación interior que convierte la perseverancia en una segunda naturaleza. Entonces el camino deja de ser una sucesión de obstáculos para convertirse en un territorio donde cada paso confirma la solidez del espíritu. En esa imagen culmina la epopeya de Tauro, un caminante que nunca pierde el rumbo porque ha comprendido que la mayor victoria consiste en mantenerse fiel a los propios principios mientras el universo continúa girando a su alrededor. La montaña no necesita perseguir al horizonte para demostrar su grandeza, basta con permanecer firme para recordar que existen fuerzas cuya auténtica majestuosidad reside precisamente en su capacidad de permanecer inquebrantables frente al paso de los siglos. La fe de Tauro alcanza una dimensión aún más elevada cuando deja de depender de las circunstancias favorables y se convierte en una decisión permanente del espíritu. Dentro del simbolismo astrológico, este signo enseña que la verdadera confianza no nace cuando todo resulta sencillo, sino cuando el horizonte permanece cubierto por la niebla y, aún así, el caminante continúa avanzando con la certeza de que el sendero sigue existiendo. Esa convicción transforma cada jornada en una victoria silenciosa sobre la incertidumbre. La energía de Tauro posee una extraordinaria capacidad para convertir la rutina en una forma de grandeza. Allí donde otros perciben monotonía, el simbolismo taurino descubre un entrenamiento constante del carácter. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para perfeccionar aquello que ya se domina. La repetición deja de ser un obstáculo para convertirse en el martillo que pule la roca hasta revelar la escultura escondida en su interior. La fe consiste en comprender que la excelencia nunca aparece de manera repentina, sino como consecuencia de innumerables actos aparentemente pequeños que terminan construyendo una obra inmensa. En la tradición astrológica, Tauro también simboliza la fuerza de la continuidad entre generaciones. La fe no pertenece únicamente al presente, sino que recoge la sabiduría del pasado y la proyecta hacia el futuro. Cada experiencia acumulada forma parte de un legado invisible que fortalece a quienes continúan el camino. Así, la perseverancia deja de ser un esfuerzo individual para convertirse en una corriente que atraviesa el tiempo, uniendo a quienes sembraron antes con quienes recogerán los frutos después. Existe igualmente una relación profunda entre la fe taurina y el silencio. Mientras otros buscan respuestas en el ruido constante, Tauro encuentra claridad en la quietud. Es en esos espacios donde la mente recupera su estabilidad y el espíritu vuelve a escuchar el ritmo pausado del universo. La astrología atribuye a este signo la capacidad de comprender que algunas de las decisiones más importantes nacen lejos del estruendo, cuando la serenidad permite distinguir lo esencial de lo pasajero. La imagen del toro avanzando por extensas llanuras resume esa determinación imperturbable. No necesita demostrar su fuerza a cada instante porque conoce el alcance de su poder. Esa seguridad interior constituye una de las mayores expresiones de la fe. La confianza auténtica no reclama reconocimiento externo. Se sostiene por sí misma, alimentada por la certeza de haber resistido pruebas que pocos conocen y de haber superado desafíos que únicamente el alma puede recordar. En la epopeya simbólica del zodiaco, Tauro desempeña el papel del constructor de civilizaciones. Mientras otros inician expediciones o descubren nuevos territorios, Tauro levanta ciudades, fortalezas y templos destinados a perdurar durante siglos. La fe impulsa esa labor paciente porque comprende que toda creación duradera necesita fundamentos capaces de soportar el peso del tiempo. Ninguna torre alcanza el cielo sin unos cimientos profundamente arraigados en la tierra. La conexión con el mundo material adquiere también un significado espiritual mucho más amplio. La astrología considera que Tauro recuerda la importancia de honrar la materia como vehículo de la creación. Cuidar los recursos, proteger la naturaleza, valorar el trabajo bien realizado y respetar el fruto del esfuerzo representan formas de reconocer la abundancia que sostiene la existencia. La fe se expresa entonces mediante el agradecimiento constante por aquello que permite construir una vida sólida. Otra faceta menos desarrollada de este simbolismo aparece en la relación entre Tauro y la capacidad de restaurar lo que parecía perdido.
La energía taurina no abandona fácilmente aquello que posee valor. Su perseverancia impulsa a reconstruir, reparar y fortalecer antes que destruir para comenzar desde cero. En esta visión, cada dificultad contiene la posibilidad de una renovación más firme que la situación original. La fe impulsa a contemplar las grietas como oportunidades para levantar estructuras todavía más resistentes. La estabilidad que caracteriza a Tauro no implica inmovilidad absoluta. La naturaleza ofrece un ejemplo constante de esa aparente contradicción. Las montañas permanecen durante milenios, pero en su interior continúan produciéndose transformaciones invisibles. Del mismo modo, la fe taurina acepta el cambio cuando éste fortalece la esencia en lugar de destruirla. Evolucionar no significa renunciar a los principios, sino permitir que estos alcancen formas cada vez más elevadas. En el plano heroico, Tauro representa al guardián que permanece en su puesto incluso cuando nadie observa su sacrificio. Esa fidelidad a la misión constituye una de las expresiones más nobles del coraje. No lucha por la gloria inmediata ni por el aplauso efímero, sino por la satisfacción de cumplir aquello que considera justo. La fe convierte esa constancia en una fuente inagotable de fortaleza, porque el propósito deja de depender de la aprobación ajena y encuentra su origen en la propia convicción. La culminación de este recorrido astrológico presenta a Tauro como un símbolo de soberanía interior. Su mayor conquista no consiste en dominar territorios externos, sino en gobernar sus propias fuerzas con serenidad y equilibrio. La fe alcanza entonces su expresión más elevada, una certeza tranquila que no necesita imponerse, una voluntad capaz de sostener grandes proyectos durante décadas y un espíritu que comprende que las victorias más memorables no siempre son las más rápidas, sino aquellas que permanecen firmes cuando el paso del tiempo ha borrado las huellas de todas las conquistas efímeras. En esa permanencia reside la auténtica grandeza del toro celeste, cuya marcha paciente continúa recordando que las obras destinadas a la eternidad siempre nacen de una confianza inquebrantable. Otro de los grandes atributos simbólicos de la fe de Tauro reside en su extraordinaria capacidad para mantener la dirección cuando el entorno cambia de forma constante. En la tradición astrológica, este signo representa la brújula que continúa señalando el norte incluso cuando las tormentas alteran el paisaje. Su fuerza no depende de controlar las circunstancias, sino de conservar intacta la orientación interior. Esa fidelidad al propio camino convierte cada decisión en un acto de soberanía espiritual, pues la verdadera estabilidad nace del dominio de uno mismo antes que del dominio del mundo exterior. La imagen del toro celeste también encierra una enseñanza sobre el valor de la resistencia consciente. No toda oposición merece ser enfrentada con violencia, ni toda dificultad exige una respuesta inmediata. Tauro simboliza el poder de elegir el momento adecuado para actuar. Su fe no se deja arrastrar por la precipitación, porque comprende que la naturaleza alcanza sus mayores logros mediante procesos graduales. Las montañas no surgieron en un solo día, los bosques no crecieron en una estación y los grandes ríos necesitaron siglos para esculpir los valles. Esa visión convierte la paciencia en una fuerza creadora capaz de modificar incluso aquello que parecía inamovible. Dentro de la narrativa astrológica, Tauro es también el custodio del equilibrio entre la fortaleza y la compasión. La firmeza no excluye la sensibilidad. Al contrario, ambas cualidades se fortalecen mutuamente. La fe taurina comprende que proteger aquello que ama requiere tanto determinación como ternura. Igual que la tierra sostiene con la misma generosidad al árbol gigantesco y a la pequeña flor, este signo simboliza una fuerza que no aplasta, sino que sostiene y permite crecer. Existe además una estrecha relación entre Tauro y el concepto de confianza acumulativa. Cada experiencia superada incrementa un capital invisible de seguridad interior. Cada desafío vencido deja una huella permanente en el carácter. Desde esta perspectiva, la fe no aparece como una emoción pasajera, sino como un patrimonio espiritual construido lentamente mediante incontables demostraciones de perseverancia. Nada puede sustituir esa riqueza porque ha sido adquirida a través del esfuerzo constante y de la fidelidad a los propios principios. En la dimensión épica del zodiaco, Tauro representa al guardián de los ciclos largos. Mientras otros observan únicamente el presente inmediato, su mirada alcanza horizontes donde los frutos aún no han brotado. Esa capacidad para pensar en el largo plazo convierte sus acciones en inversiones destinadas a fortalecer el porvenir. La fe impulsa esa visión porque sabe que las mayores recompensas rara vez pertenecen a quienes buscan resultados instantáneos. Las conquistas verdaderamente memorables pertenecen a quienes poseen la serenidad suficiente para esperar el momento exacto de la cosecha.
La astrología también asocia a Tauro con una profunda confianza en el orden invisible que sostiene la existencia. Aunque el camino pueda presentar obstáculos inesperados, permanece la convicción de que todo posee un lugar dentro de una arquitectura mucho más amplia. Esa certeza no elimina las pruebas, pero transforma la manera de contemplarlas. Cada dificultad deja de ser un castigo para convertirse en un entrenamiento destinado a fortalecer la voluntad y ampliar la capacidad de sostener responsabilidades cada vez mayores. La conexión de Tauro con la fertilidad adquiere igualmente un significado interior. No se limita al crecimiento material ni a la abundancia visible. También simboliza la fertilidad de las ideas, de los proyectos y de las virtudes. Una mente disciplinada produce sabiduría. Un corazón leal genera vínculos duraderos. Un espíritu perseverante da origen a obras capaces de trascender generaciones. La fe actúa entonces como el terreno fértil donde todas esas semillas encuentran las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente. En el imaginario astrológico, la riqueza más elevada de Tauro consiste en su capacidad para transmitir tranquilidad incluso en medio de la incertidumbre. Su sola presencia simboliza un refugio frente al caos. No porque ignore los peligros, sino porque ha aprendido a no concederles el poder de gobernar sus decisiones. Esa serenidad se convierte en una fuente de inspiración para quienes buscan estabilidad cuando los acontecimientos parecen escapar de todo control. También resulta significativo el vínculo entre Tauro y el sentido del compromiso. La fe impulsa a mantener la palabra dada incluso cuando hacerlo exige sacrificios. Esa fidelidad fortalece la identidad, pues cada promesa cumplida consolida la confianza en uno mismo. En la visión épica, el honor no se mide por las victorias obtenidas, sino por la capacidad de permanecer fiel a los principios cuando resulta más difícil hacerlo. La energía taurina recuerda igualmente que toda construcción necesita mantenimiento. No basta con conquistar una cima, también es necesario conservarla. La fe sostiene ese esfuerzo cotidiano porque comprende que la permanencia constituye una hazaña tan extraordinaria como la conquista inicial. Cada día ofrece la oportunidad de reforzar los cimientos, reparar las grietas y preservar aquello que el tiempo intenta desgastar lentamente. La culminación de este simbolismo presenta a Tauro como una figura cuya grandeza no depende de gestas espectaculares, sino de una continuidad inquebrantable. Es el caminante que sigue avanzando cuando otros se detienen, el sembrador que continúa cultivando cuando aún no existen frutos visibles y el constructor que coloca una piedra más aunque la obra parezca interminable. La fe se convierte así en una llama serena que nunca necesita arder con violencia para iluminar el sendero. Su poder reside en permanecer encendida generación tras generación, recordando que las civilizaciones, los grandes ideales y las conquistas más nobles siempre encuentran su origen en una voluntad capaz de mantenerse firme frente al paso del tiempo, las pruebas del destino y las transformaciones inevitables del universo. La fe de Tauro alcanza uno de sus niveles más elevados cuando se convierte en la guardiana del propósito. En el simbolismo astrológico, este signo no recorre el sendero únicamente porque exista un destino al final del camino, sino porque comprende que cada paso posee un significado propio. La grandeza no reside exclusivamente en alcanzar la meta, sino en la transformación que experimenta el espíritu mientras permanece fiel a la dirección elegida. Esa comprensión convierte el viaje en una escuela permanente donde la voluntad se fortalece con cada amanecer. La bóveda celeste presenta a Tauro como una constelación visible durante las noches de determinadas estaciones, recordando que incluso las estrellas siguen ciclos de aparición y ocultamiento. Desde una perspectiva simbólica, esta imagen enseña que la fe no desaparece cuando deja de percibirse con claridad. Igual que las constelaciones continúan ocupando su lugar durante el día aunque la luz del sol impida contemplarlas, la confianza permanece viva incluso en aquellos periodos en los que las respuestas parecen demorarse. La ausencia de evidencias no implica la ausencia de realidad. Otro aspecto profundo de la energía taurina aparece en su relación con la dignidad. La astrología atribuye a este signo una inclinación natural a preservar aquello que considera honorable. La fe impulsa a mantener la nobleza del comportamiento incluso cuando las circunstancias invitan a actuar desde el miedo o el resentimiento. Esa fidelidad a la propia esencia constituye una victoria silenciosa que fortalece el carácter mucho más que cualquier triunfo pasajero obtenido mediante atajos. En la narrativa épica del zodiaco, Tauro representa al centinela que protege los portales del reino mientras otros parten hacia aventuras lejanas. Esa función posee una importancia inmensa, pues ninguna civilización perdura si olvida quien custodia sus fundamentos. La fe convierte esa misión en un acto heroico.
Permanecer vigilante exige tanto coraje como emprender una conquista. Sostener requiere tanta fortaleza como avanzar. Conservar aquello que posee verdadero valor puede convertirse en una de las empresas más exigentes de todas. La energía venusina que acompaña a Tauro también inspira una forma de confianza basada en la armonía. No toda batalla necesita resolverse mediante el enfrentamiento. Existen conflictos que encuentran solución gracias a la paciencia, al equilibrio y a la capacidad de construir puentes donde otros únicamente contemplan muros. La fe taurina reconoce que la auténtica fortaleza puede manifestarse mediante la serenidad y que la estabilidad constituye una victoria sobre el desorden. Existe además una conexión simbólica entre Tauro y el concepto de refugio. En la tradición astrológica, este signo representa el lugar donde la esperanza puede descansar para recuperar fuerzas antes de continuar el viaje. Esa capacidad para crear espacios seguros no depende únicamente de un entorno físico, sino de una actitud interior. Allí donde existe estabilidad emocional, coherencia y firmeza de principios, surge un territorio donde el espíritu puede fortalecerse nuevamente antes de afrontar nuevos desafíos. La fe de Tauro también enseña el valor del límite. La tierra fértil necesita fronteras que la protejan de la erosión. Del mismo modo, la energía taurina comprende que preservar la propia esencia exige aprender a distinguir aquello que fortalece de aquello que desgasta. Esta capacidad no nace del rechazo al cambio, sino de la sabiduría necesaria para reconocer qué transformaciones enriquecen el camino y cuáles amenazan con debilitar sus fundamentos. En el imaginario astrológico, cada compromiso asumido por Tauro actúa como un juramento pronunciado ante las fuerzas de la naturaleza. Las palabras adquieren peso porque se respaldan con acciones constantes. La fe transforma esa coherencia en una fuente de autoridad moral. No se trata de imponer respeto, sino de inspirarlo mediante una conducta que permanece estable incluso cuando cambian las circunstancias. Otra dimensión poco explorada aparece en la relación entre Tauro y la memoria. La astrología considera que este signo posee una capacidad especial para conservar enseñanzas valiosas y convertirlas en experiencia práctica. La fe protege ese patrimonio invisible, evitando que las lecciones conquistadas mediante el esfuerzo se pierdan con el paso del tiempo. Cada dificultad superada se convierte en una piedra más del camino, permitiendo avanzar con mayor sabiduría hacia horizontes todavía desconocidos. En la epopeya celeste, Tauro simboliza igualmente el arte de soportar el peso de las grandes responsabilidades sin renunciar a la serenidad. Cuanto mayor es la misión, mayor debe ser la estabilidad del espíritu que la sostiene. La fe fortalece esa capacidad porque recuerda que los árboles más altos también desarrollan las raíces más profundas. Ninguna elevación auténtica puede mantenerse sin un fundamento sólido que la alimente constantemente. La culminación de esta visión presenta a Tauro como el guardián de las obras destinadas a desafiar al tiempo. Mientras otras energías buscan el brillo inmediato, este signo orienta su mirada hacia aquello que podrá contemplarse con admiración incluso después de muchas generaciones. La fe impulsa esa vocación de permanencia porque comprende que toda creación verdaderamente noble aspira a trascender la vida de su constructor. Así, el toro celeste avanza con la calma de quien conoce el secreto de las grandes montañas, ninguna necesita demostrar su altura a cada instante, pues su sola presencia inspira fortaleza. Del mismo modo, la fe de Tauro permanece firme, silenciosa e inquebrantable, recordando que las mayores epopeyas no siempre son las que conquistan más territorios, sino las que logran edificar principios capaces de resistir el paso de los siglos y seguir iluminando el camino de quienes vendrán después. La fe de Tauro encuentra una de sus manifestaciones más profundas en la capacidad de convertir la adversidad en una fuente de madurez. Desde la perspectiva astrológica, cada desafío no representa una interrupción del destino, sino una parte imprescindible de su arquitectura. El toro celeste no interpreta las pruebas como señales de fracaso, sino como el peso necesario que fortalece el espíritu. Del mismo modo que el hierro adquiere mayor resistencia al atravesar el fuego, la voluntad taurina emerge más firme después de cada experiencia difícil. La fe consiste en comprender que ninguna fortaleza nace terminada, todas son levantadas piedra a piedra mientras resisten el paso de los años. En la tradición simbólica del zodiaco, Tauro también representa el arte de habitar plenamente el presente sin perder de vista el horizonte lejano. Existe un equilibrio extraordinario entre la atención dedicada al instante y la confianza depositada en el futuro. Cada acción cotidiana adquiere un carácter casi ceremonial porque forma parte de una construcción mucho más amplia. Ningún gesto es insignificante cuando contribuye a consolidar una obra destinada a perdurar. Así,
la fe convierte las tareas más sencillas en actos de grandeza silenciosa. La relación entre Tauro y la naturaleza revela otra enseñanza poco explorada. La Tierra jamás desperdicia energía intentando apresurar aquello que todavía no está preparado para florecer. Espera el momento oportuno con absoluta serenidad. En esta imagen se refleja una confianza profunda en los ritmos de la existencia. La astrología atribuye a Tauro la capacidad de reconocer que cada acontecimiento posee su propia estación y que intentar forzar el destino puede debilitar aquello que todavía necesita fortalecerse en silencio. Dentro de la epopeya celeste, Tauro simboliza al maestro de la permanencia. No porque rechace toda transformación, sino porque distingue entre los cambios superficiales y aquellos que enriquecen la esencia. Su fe permite atravesar épocas de transición sin perder la identidad. Como un antiguo roble que adapta sus ramas al viento mientras mantiene intactas sus raíces, Tauro demuestra que la verdadera estabilidad consiste en conservar el núcleo interior mientras el mundo exterior continúa modificándose. Existe además un simbolismo relacionado con la abundancia del tiempo. La energía taurina enseña que una vida plena no depende únicamente de acumular logros, sino de desarrollar la capacidad de saborear cada conquista. La fe permite detenerse para contemplar el fruto del esfuerzo sin caer en la ansiedad de la siguiente meta. Ese reconocimiento fortalece el espíritu porque recuerda que toda victoria merece ser integrada antes de emprender una nueva ascensión. La influencia de Venus añade otra dimensión a esta narrativa épica. La belleza deja de ser únicamente una cualidad estética para convertirse en una expresión del orden universal. Allí donde existe armonía, proporción y equilibrio, la fe encuentra motivos para fortalecerse. Construir un entorno bello, cuidar una obra, preservar un paisaje o perfeccionar una creación representan formas simbólicas de colaborar con la fuerza creadora que anima el universo. La belleza deja entonces de ser un adorno y se transforma en un lenguaje del espíritu. La astrología también contempla a Tauro como el guardián del valor auténtico. En una realidad donde muchas cosas cambian de precio constantemente, este signo recuerda que existen riquezas imposibles de medir mediante cualquier escala material. La integridad, la palabra cumplida, la paciencia, la confianza y la serenidad constituyen tesoros cuya importancia aumenta con el paso del tiempo. La fe protege ese patrimonio invisible y evita que las dificultades obliguen a renunciar a él. En el relato heroico del zodiaco, Tauro encarna al constructor cuya obra continúa creciendo incluso cuando nadie presencia su esfuerzo. Esa capacidad para trabajar lejos del reconocimiento inmediato constituye una forma elevada de fortaleza. La motivación nace del compromiso con la propia misión y no de la necesidad de recibir aprobación. La fe sostiene esa determinación porque sabe que las obras destinadas a la eternidad suelen comenzar en el anonimato. También adquiere relevancia el simbolismo de la calma estratégica. El toro no desperdicia movimiento ni energía. Observa, espera y actúa únicamente cuando ha llegado el instante adecuado. Desde una perspectiva astrológica, esta actitud representa la sabiduría de administrar los propios recursos interiores. La fe enseña que no toda batalla merece librarse y que reservar fuerzas para los desafíos verdaderamente importantes constituye una expresión de inteligencia espiritual. La conexión de Tauro con el elemento tierra simboliza igualmente la importancia de permanecer arraigado a la realidad sin perder la capacidad de aspirar a ideales elevados. La fe no invita a escapar del mundo, sino a transformarlo mediante acciones concretas, constantes y coherentes. Cada decisión responsable fortalece el vínculo entre los sueños y su manifestación. Así, el ideal deja de ser una ilusión distante para convertirse en una construcción cotidiana. En la dimensión más elevada de este simbolismo aparece la imagen del legado invisible. Más allá de cualquier logro material, Tauro aspira a dejar tras de sí una huella de estabilidad, confianza y fortaleza. Las generaciones futuras no recordarán únicamente las obras levantadas, sino el ejemplo de una voluntad que nunca abandonó sus principios. Esa es una de las mayores expresiones de la fe, comprender que la auténtica trascendencia no consiste en permanecer para siempre, sino en inspirar a otros para continuar edificando cuando ya no sea posible contemplar el resultado. La epopeya taurina culmina así como una celebración de la permanencia creadora. Mientras las épocas cambian, los imperios desaparecen y las circunstancias se transforman, permanece la fuerza de un espíritu que ha aprendido a caminar al mismo ritmo que la naturaleza. La montaña no necesita competir con el viento porque sabe que ambos cumplen funciones distintas. Del mismo modo,
la fe de Tauro no busca imponerse mediante el estruendo, sino demostrar que la constancia puede convertirse en la más poderosa de las victorias, aquella que resiste el desgaste del tiempo y convierte cada paso firme en un fundamento sobre el que otros podrán construir nuevos horizontes. La fe de Tauro revela una dimensión especialmente significativa cuando se contempla como la capacidad de sostener una visión durante toda una vida sin permitir que las dificultades erosionen su esencia. En el lenguaje simbólico de la astrología, este signo representa a quienes comprenden que las empresas más elevadas requieren décadas de dedicación y que las auténticas conquistas rara vez pertenecen a quienes buscan recompensas inmediatas. Existe una aceptación serena del paso del tiempo que no implica resignación, sino la certeza de que toda obra destinada a perdurar necesita atravesar un lento proceso de consolidación. El recorrido del Sol por Tauro, en plena expansión de la primavera en el hemisferio norte, ofrece otra imagen profundamente inspiradora. Después del despertar inicial de la naturaleza, llega el momento de fortalecer todo aquello que ha comenzado a brotar. La vida deja de concentrarse únicamente en el nacimiento para orientarse hacia el crecimiento estable. En esta fase del ciclo anual, la fe simboliza la decisión de alimentar diariamente aquello que posee verdadero potencial, evitando que los primeros obstáculos interrumpan su desarrollo. La primavera no alcanza su plenitud en un solo amanecer, necesita una sucesión constante de días favorables. Del mismo modo, el espíritu taurino comprende que el destino florece gracias a una suma de esfuerzos perseverantes. La astrología atribuye a Tauro una relación privilegiada con el concepto de presencia. Su fuerza no se dispersa entre innumerables posibilidades, sino que se concentra plenamente en aquello que considera esencial. Esta cualidad transforma la atención en una forma de poder. Allí donde la energía permanece enfocada durante largos periodos, las posibilidades de construir algo extraordinario aumentan considerablemente. La fe protege esa concentración, impidiendo que las distracciones aparten al caminante de su propósito fundamental. También merece una reflexión la relación entre Tauro y la confianza en los procesos invisibles. La mayor parte del crecimiento ocurre antes de manifestarse externamente. Las raíces avanzan bajo la tierra mientras el paisaje permanece aparentemente inmóvil. Las montañas modifican lentamente su estructura interior sin alterar su silueta. El carácter humano experimenta transformaciones profundas mucho antes de que puedan apreciarse en las acciones visibles. La fe taurina encuentra precisamente en esos procesos ocultos una razón para continuar trabajando con paciencia, convencida de que toda evolución auténtica comienza lejos de las miradas. Dentro de la narrativa épica, Tauro representa al portador de una antorcha que nunca se extingue. No arde con la violencia de un incendio, sino con la constancia de una llama protegida del viento por manos firmes. Esa imagen simboliza una esperanza que no depende de las circunstancias exteriores. Incluso durante los periodos más oscuros, la luz permanece viva porque su origen no se encuentra en los acontecimientos, sino en la decisión inquebrantable de seguir avanzando. Otra faceta poco desarrollada aparece en la capacidad taurina para transformar la repetición en maestría. El simbolismo astrológico recuerda que ninguna disciplina alcanza la excelencia mediante gestos aislados. Son los movimientos reiterados, los hábitos fortalecidos durante años y la constancia aplicada a cada detalle los que convierten una habilidad en un arte. La fe sostiene ese aprendizaje continuo porque entiende que el perfeccionamiento nunca concluye. Siempre existe un nivel más alto de precisión, de equilibrio y de sabiduría al que aspirar. La energía de Tauro también enseña que el verdadero poder inspira confianza antes que temor. En numerosas tradiciones simbólicas, la figura del toro no solo representa fuerza, sino también protección. Su presencia transmite seguridad porque simboliza estabilidad frente al caos. La fe convierte esa estabilidad en un refugio para quienes atraviesan momentos de incertidumbre. No se trata de imponer una dirección, sino de ofrecer un punto firme desde el cual otros puedan recuperar el equilibrio necesario para continuar su propio camino. Desde una perspectiva más interior, Tauro recuerda que la abundancia comienza en la percepción. La fe permite reconocer oportunidades donde otros únicamente observan limitaciones. No porque ignore los obstáculos, sino porque contempla el potencial escondido detrás de cada circunstancia. Un terreno aparentemente árido puede convertirse en un jardín mediante años de dedicación. Una dificultad persistente puede revelar capacidades desconocidas. Una espera prolongada puede preparar el carácter para asumir responsabilidades que antes habrían resultado imposibles de sostener. En la epopeya zodiacal, Tauro también simboliza el compromiso con la excelencia silenciosa.
No necesita realizar hazañas espectaculares cada día para acercarse a la grandeza. Le basta con mejorar constantemente aquello que ya hace bien. Esa filosofía convierte el progreso en un proceso continuo donde cada pequeña victoria fortalece la siguiente. La fe alimenta esa evolución porque elimina la ansiedad de alcanzar resultados inmediatos y dirige toda la atención hacia la calidad del esfuerzo presente. Existe además un simbolismo relacionado con la fortaleza de las convicciones. Así como un antiguo árbol hunde sus raíces cada vez más profundamente para resistir los vientos futuros, Tauro fortalece sus principios mediante la experiencia. La fe no permanece inmóvil, madura. Cada prueba añade profundidad a las creencias, haciéndolas menos vulnerables a la duda pasajera y más capaces de sostener decisiones trascendentales. La culminación de esta visión presenta a Tauro como un símbolo de permanencia creadora. No es la inmovilidad de la roca estéril, sino la estabilidad de la tierra fértil que sostiene bosques, ríos, ciudades y generaciones enteras. Su fe impulsa a construir sin descanso, sabiendo que cada acto realizado con integridad amplía un legado destinado a sobrevivir al paso del tiempo. Así, el toro celeste continúa avanzando con una serenidad que desafía la impaciencia del mundo, demostrando que la auténtica grandeza pertenece a quienes convierten la perseverancia en una forma de sabiduría y la confianza en un puente capaz de unir el presente con las posibilidades infinitas del porvenir.